escucha bien? Sí, se escucha bien. De algunas cosas como para que tengan idea, esto no es una charla de medicina ni mucho menos, así que, pero para que tengan idea qué causa discapacidad en los niños, sobre todo porque es el área a la que yo me dedico cotidianamente. Entonces, para tener idea, ¿no es cierto? ¿Se puede nacer con una discapacidad, sí o no? Sí. ¿Se puede adquirir una discapacidad en algún momento de la vida? Sí. Bueno, entonces, por ejemplo, causas genéticas, la discapacidad intelectual, la causa más frecuente de discapacidad intelectual es el síndrome de Down, ¿sí? Bueno, es genético, se formó así, la unión del óvulo con el espermatozoide, dio que en vez de tener 46 cromosomas, tiene 47. La diferencia es un cromosoma. Un cromosoma lo diferencia, ¿sí? En todo su cuerpo. Otra causa genética, otros síndromes genéticos, hay millones, congénitos, el síndrome de alcohol fetal. ¿Cuántas madres consumen alcohol? ¿Cuántas madres, sobre todo en el primer trimestre del embarazo, produce un montón de lesiones, sobre todo retraso mental o discapacidad intelectual? ¿Sí? Ceguera también, ¿sí? Dificultades en el hígado. Es una causa de discapacidad. El consumo de sustancias problemáticas, la cocaína, y otro tipo de adicciones, de drogas prohibidas, como dicen, ¿no? De drogas problemáticas, ¿sí? Dificultades en el cerebro, en el desarrollo de ese cerebro, falta de irrigación sanguínea, áreas que no se forman, sobre todo discapacidad intelectual y problemas psiquiátricos. Después, perinatales, cuando por ahí tienen algún vecino o algún conocido que en el momento del parto el bebé sufrió, no recibió el oxígeno suficiente y terminó teniendo una discapacidad motora, ¿sí? En realidad es discapacidad motora, también sensorial, puede arrastrar un montón de discapacidades. Bueno, eso es perinatal, ¿sí? O una infección en el momento del parto, una meningitis por un estrepto del grupo B, esos que se hisopan las señoras en la semana, creo que 36, ya hacen el hisopado anal, y te da el estrepto. Bueno, ese estrepto, si el bebé nace por parto vaginal y a la señora no le pusieron el antibiótico, si llegó a romper bolsa previamente, probablemente tenga una meningitis por un estrepto, ¿sí? Y eso genera muchas complicaciones, tal vez una discapacidad intelectual o una hidrocefalia, ¿sí? Y eso también es una causa de discapacidad. O adquirido un accidente. ¿Cuántos chicos hay, que yo lo veo, que le ponen los papás la cuna al lado de la pared, no los controlan y quedan, a veces se asfixian porque les queda la cabecita del lado del costado de la cuna, entre la cuna y la pared? Los chicos que se queman completamente, accidentes en la vía pública, caídas, ¿sí? También van a generar seguro alguna discapacidad. Así que fíjense que no solamente se nace, sino se puede adquirir a lo largo de toda la vida. Bueno, ¿qué sucede con mi machete? ¿Qué pasa con el nacimiento de un niño con discapacidad, no? Vamos a hablar de la primera parte, que sea congénito o genético, ¿sí? La primera parte, o perinatal, nació y ya estamos viendo que va a haber una discapacidad, ¿sí? Por lo que dicen los libros y cómo este niño resulta al examen físico, ¿no? Entonces es difícil el momento del diagnóstico, sobre todo para la familia. Además, no hay asesoramiento familiar. Como dice Mariela, la Argentina, a pesar de tener leyes antiguas, que ahora después las vamos a rever, todavía hay como algunas barreras, ¿no? Con respecto a los diagnósticos, al acompañamiento de la familia, a la demora en los turnos. Para sacar el turno con la neuróloga te lo dan el año que viene, una cosa de locos, ¿sí? Entonces, eso lo deben padecer muchos de ustedes, ¿sí? Por familiares o por conocidos. O mismo ustedes, ¿no? Con algún familiar con discapacidad. Y bueno, la demora de los tratamientos, y más actualmente, ¿no? Sí, que hay mucha demora con las cuestiones
de los tratamientos que son universales que no se están cumpliendo. No vengo a hacer política, nada que ver, sino es que estamos mirando la realidad, ¿sí? Es la realidad en la que estamos insertados hoy. Bueno. ¿Cuál es la función del médico? Al estar ante un niño, sobre todo, estamos hablando de niño en este momento, con alguna discapacidad, y primero, sostener a la familia, facilitar todos los procesos para que esta familia pueda externalizar sus sentimientos y pueda aceptar este duelo, porque tener un hijo con discapacidad no es el hijo ideal, el que yo pensé. Hoy a la mañana estaba hablando con una mamá que tuvo un bebé con síndrome de Down, un pacientito nuevo mío, 3 meses, con una cardiopatía, con todo lo que implica tener un síndrome de Down, ¿no? Entonces yo me senté y le dije, mira, nos vemos recién hoy por primera vez, pero tenemos que hablar de esto. ¿Qué pasa con vos? ¿Qué pasa con tu duelo? ¿Qué pasa con tu hijo ideal? Porque Melody es preciosa, pero tiene síndrome de Down, ¿no? O sea, vamos a tener un largo camino de acá. Y lo estoy haciendo, me dijo. Entonces tenés que pedir ayuda. Porque fortalecer a estos padres implica que estos padres puedan defender los derechos de este niño, ¿sí? Y bueno, obviamente estar informados, saber de qué estamos hablando, este síndrome, bueno, qué características tiene, qué hay que trabajar, qué hay que cuidar, qué hay que rehabilitar o habilitar, porque los niños se habilitan, no se rehabilitan, porque son funciones que nunca tuvieron, uno les enseña, como dijo Mariela en su CV, en su mini CV, que decía, fomentamos la dependencia, la independencia. Entonces es eso, habilitar, ¿no? Y obviamente siempre incluir a los padres en todas las decisiones que se toman con los niños, porque son sus abogados, ¿no es cierto? No hacer algo si los padres no están de acuerdo, y ser muy claros con ellos. Bueno, y volvemos a lo mismo, la atención sanitaria, la falta de calificación. Ahí dice cualificación, pero es la calificación de los profesionales, ¿no? Para poder atender este tipo de población, ¿sí? Que es diferente a otras poblaciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque además de traer un bagaje de un montón de cosas que uno tiene que ir viendo, trae una familia atrás que está preocupada y que intenta aceptar, ¿sí? Bueno, escasa oferta, todo lo mismo, y siempre estamos en los padres profesionales. La primera vez que dimos esta charla con Mariela, pusimos un video de una docente llamada Silvana Corso, que si quieren lo pueden googlear y ver en YouTube, que habla de milagros. Ella tuvo una hija con parálisis cerebral, por una discapacidad en el momento del parto. Entonces hablaba de lo profesional que era ella con respecto a las sondas, al botón, a la aspiración, a la traqueostomía, que hablaba como un médico. A veces sabía más ella que los médicos que estaban atendiendo a milagros. A eso me refiero, los padres profesionales. Hay que tener cuidado también. Y hay que trabajar bien con los padres para que confíen en los profesionales que atienden a su hijo, porque si no ya se torna una relación, en vez de disfrutarlo como hijo, lo disfruto como paciente. ¿Sí? Entonces hay que ver eso y tener bastante olfato para poder meterse en el medio y bueno, poder hablar con la familia de a poco y bueno, este es tu papel, vos ocupate de jugar, de cocinarle, de cuidarlo y yo me ocupo de otras cosas. Bueno, estas otras dificultades, la falta de acceso a los jardines. Hay una abuelita que estaba diciendo que tiene una niñita con síndrome de Down que va a un jardín común, totalmente orgullosa. Tiene que ir a un jardín común, ¿sí? Para eso están los dispositivos de inclusión, ¿sí? Los de la maestra integradora o acompañantes que están creados para que ellos estén incluidos plenamente en una educación común. Bueno, todo esto lo sabemos, así que escasez de centros, bueno, todo esto lo sabemos y la verdad que vamos a ir llorando de acá. Así que, como resumen, bueno, la familia, ¿no es cierto?, de una persona con discapacidad enfrenta el estrés continuamente, porque es crónico, no es que va a mejorar. Y estamos dentro de ¿dónde? De lo que sería, que Mariela contó, el aspecto médico rehabilitador. No es que va a mejorar, nosotros tenemos que adaptar a esta discapacidad y a esta cronicidad. Y que obviamente que cada etapa que pasa de este niño, suponemos,
es como resignificarlo, porque este niño por ahí no va a crecer como otro de la misma edad, o va a tener más dificultades, y al final el padre o la familia termina tomando este rol de padres hasta la adultez de estos niños, de estos jóvenes, ¿no es cierto? Y además, que es la preocupación de cuando no estén, qué va a pasar con ellos, ¿no? Y además el tema de los hermanos que comienzan a hacerse responsables, tienen más responsabilidad sobre su propio hermano. Bueno, y siempre es importante, lo que dije recién, lo vuelvo a repetir, pedir la opinión de los padres, reconocer cuáles son las fortalezas de estos niños, porque como todos tenemos fortalezas y debilidades, y bueno, y siempre las fortalezas van a hacer que pueda trabajar sus debilidades. Después, sí, todos los niños son diferentes, y si los padres, incluso cuando estamos hablando de neurodivergencia, un niño con TEA, ¿no? Que por ahí va al pediatra, el pediatra dice, no, va a hablar a los 3 años, es varón, son lentos, y por ahí, bueno, esperar a los padres, que ellos están viendo algo que por ahí el médico no está viendo. Hay un trabajo en donde dice que el 70% de los diagnósticos se hacen porque los padres ven algo, no porque los médicos lo ven, ¿sí? Sobre todo el niño que estamos viendo que está todo bien y después empiezan con algo que es llamativo en su conducta. Bueno, escuchar siempre a los padres y no presionarlos a participar. A mí me pasó eso con mi hija, nos dimos cuenta, pero ella ya lo sabía, que era divergente. Ella tiene síndrome de TEA, leve, pero bueno, yo pensé que era mimosa porque era la más chica, pero le dije al pediatra, yo hablo después de los 2 años. Él dice, no, por ahí ella no está motivada. Siempre le pregunto al pediatra, tiene cosas que son distintas a los hermanos. Cada chico es individual, tiene su proceso, y ella sufrió mucho bullying, estaba en primaria y en secundaria también, poco menos, pero ella me decía, mamá, yo soy rara, vos fíjate, hasta que después aprendió a decir que ella era divergente. Mamá, yo soy rara, me dice, yo soy rara, no, hija, no sos rara, sos muy tímida. Porque el médico me decía que estaba todo bien, pero ella me dice, no, necesito ayuda psicológica para saber qué es lo que tengo. Gracias a la existencia de ella, yo pude llevarla a un profesional que dice si ella tiene aspectos de TEA, hay que ver cuál, porque no es muy avanzado lo tiene, pero ella lo sufrió toda su niñez por causa de especialistas que no me sabían ayudar o no sabían ver, las maestras también, es un combo. Y los hermanos me decían, ella tiene algo raro. Vi a la rara del colegio, la rara del salón, bueno, como decís vos, no hay información hacia los padres, uno no sabe qué hacer, bueno, cuando vas impresionando, yo recién empecé hace 8 meses. ¿Y qué edad tiene tu hija? 18. Y ahora me estoy ocupando, y la neuróloga que gracias a Dios nos tocó, pero después de muchas luchas, muchos turnos, estudios, autorizaciones, que la asociación no te autoriza, averiguar, cosas muy caras, y yo estoy desempleada, me logro encontrar una neuróloga que dice sí, ella tiene TEA. Y tiene un autismo leve, pero hay que encaminarla con un cambio psicológico. Para mí esto es muy nuevo, por eso empecé la consultoría también, porque no sabía cómo primero empezar por mi familia, para también después ayudar a los chicos de catequesis y de más problemáticas del barrio. Pero bueno, es así, cuando no te ayudan los profesionales, o te dicen que no pasa nada, uno tarda mucho tiempo en poder ayudar, en mi caso, mi propia hija. Una pregunta, ¿qué significa TEA? Significa, en realidad, es trastorno, suena horrible porque no es que sea trastornada tu hija, sí, pero no, lo que TGD ya no se usa más. Ahora todo es trastorno del espectro autista, es un espectro, por eso ella dice que es leve, cada uno, y está relacionado con dificultades en la comunicación social, dificultades en el lenguaje, en la comunicación, en la socialización y en los sensoriales. Pero ella ahora está haciendo la universidad, ella misma quiere potenciarse. En el caso de ella es mucho lo artístico. No le gustan las matemáticas, pero hay chicos que le encantan las
informática. Y anda a la facultad de ingeniería y ahí te vas a dar cuenta cuántos hay. Está lleno, claro. Hola, tengo una consulta. ¿Por qué estas discapacidades, estas nuevas, empezaron a tener más visibilidad después de la pandemia? No, la verdad que no hay estudios, se empezaron a ver, pero estudios efectivos y seguros no hay, pero entendemos que las pantallas son una gran ayuda para estos trastornos, ¿sí? Porque en los momentos donde los niños necesitan al adulto para empezar a comunicarse, estoy hablando de 3 meses, no estoy hablando de más, ¿sí? ¿Entender? Los padres estaban los dos trabajando y no había quien esté con este niño, ¿sí? Entonces le ponían los dibujitos. Sí, hay una realidad también que hoy los niños que están hoy en jardín fueron niños que nacieron en pandemia. Entonces, estuvieron 2 años encerrados y eso también en consultorio recibimos mucho, sobre todo retrasos en el lenguaje que tienen que ver con esto, que después, o sea, se termina como corrigiendo, pero, o sea, la pandemia ha perjudicado en ese sentido porque los chicos estuvieron encerrados 2 años. Y los estímulos necesarios como el juego, vincularse con pares, aprender con docentes. Bueno, antes que nos pongan el corte, bueno, con respecto a los derechos vamos a hacerlo rápido, pero es importante saber que en 1924, luego de la Primera Guerra Mundial, una inglesa que se llamaba Shep, detectó que bajo la hambruna que estaba corriendo en Europa había muchos niños desprotegidos. Entonces, en realidad fue un tratado de Ginebra, un tratado más bien amigable, con deseos de que los niños sean cuidados, ¿sí? No era legislativo como una ley internacional, no, pero ahí se empezó a pensar en los niños como niños. Después de 1948 se habló y se hizo el tratado sobre los derechos de los niños, donde se ponía al niño bajo sujeto, que no se podía trabajar con los niños no eran personas, no eran cosas, objetos de sus padres, y hablaban sobre todo del trabajo infantil. En 1989 ya la Convención de los Derechos del Niño, en donde hablan de que los niños ya son sujetos de derecho, que los niños son niños hasta los 18 años y que hay que proteger las infancias, sobre todo con el juego, con la alimentación, con la educación. Ahí es donde se hace hincapié realmente sobre los derechos de los niños. Y en el 2006 se crea la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, donde hay una parte de los niños, donde hablan de los derechos de los niños con discapacidad. En Argentina esta ley se creó en el 2016, tardó solamente 5 años en habilitarse en todo el mundo, fue muy rápida, y la verdad que para esta ley estuvieron presentes las personas con discapacidad, que también ayudaron a la promulgación de esta ley. Y lo que hablan sobre todo es que el sujeto con discapacidad es un sujeto de derecho, ¿sí? Donde tiene... ¿Quieres correr? No pasa nada. Bueno, esto es por esto, ¿sí? Antes de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, las personas con discapacidad no querían tanto proteccionismo. Yo escuché ahí hoy, no puedo recordar, alguien que dijo que mi hermano, un señor mayor, era que mi hermano no necesita que lo cuiden, él se puede manejar solo. Bueno, a eso se refiere en 1970 este movimiento, que era porque las personas con discapacidad, depende cuál sea la discapacidad, podían ser seres independientes. Como dice, no sé si el señor o se fue, pero bueno, me llamó la atención porque era sobre esta Filipina, él había dicho algo parecido. Él tiene una discapacidad mental o intelectual, pero él puede andar solo, él puede moverse, puede comer solo, él puede ir a pagar una boleta de luz, ¿se entiende? Él lo puede hacer. Bueno, a eso nos referimos con el tema de sujeto de derecho y con la nueva definición. Es esta, la Convención Internacional sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, que es la ley 26.378. Esta ley fue internacional, en 5 años se puso a disposición de todos los países y en Argentina logró fuerza en el 2008.
Igual, bueno, es el primer tratado del siglo XXI, nada, todo lo que les dije, pasa lo que es algo importante. Si la Argentina hoy en día tenemos problemas, yo creo que nuestros países de Latinoamérica no nos llegan ni a los tobillos con respecto a nuestra legislación con discapacidad. Ya, bueno, esto es lo que dije, ¿no? Igualdad de la ley, acceso a la justicia, protección legal de todas las personas con discapacidad. Esta convención, bueno, lo que decía, el respeto a la dignidad, la autonomía, la no discriminación, la participación plena en la sociedad, el respeto por las diferencias, todo lo que venimos hablando, la igualdad de oportunidades, la accesibilidad, por ejemplo, subir un colectivo, ¿sí? Que tenga el ascensor para que pueda subir una persona con silla de ruedas, o en la calle, que estoy viendo ahora últimamente, no sé si se dieron cuenta, para las rampas, pero no solo, para los ciegos, las calles tienen que tener en el medio, las estoy viendo ahora bastante, ustedes ven la vereda, pero en el medio tienen otra forma, ¿sí? Tienen como unas baldosas con ranuritas. Eso es para los ciegos, porque los ciegos siguen el camino. ¿Se entiende? Si no, si vos les das todo liso, se pierde. Entonces estoy viendo ahora que están poniendo en varios municipios las calles para las personas ciegas. Empezaron haciéndolo en Cava, en los centros comerciales, cuando hicieron el cambio de vereda, en todas las esquinas ponían así, y fue una de mis preguntas, digo, ¿por qué esto? Y bueno, la gente de lo ponía me explicaba, claro, que era para personas no videntes. Para no videntes. Bueno, esto es recontra previo, 1981, estamos hablando que la Convención por los Derechos de la Discapacidad fue en el 2006, pero ya en Argentina ya había una ley de protección para integrar de los discapacitados. ¿Ven cómo cambió el paradigma? Ahí debería decir ley de sistema de protección integral de las personas con discapacidad. Pero en ese momento todavía no había cambiado el paradigma y era un paradigma rehabilitador, médico rehabilitador. Entonces, por eso la ley se llama así, es de 1981, ¿sí? Que era, bueno, otorgar a las personas de discapacidad, tal cual la ley, ¿eh? Entonces lo vamos a decir bien, otorgar a las personas con discapacidad la atención médica, la educación y la seguridad social, ¿sí? ¿Y esto para qué es? Para habilitación en caso de los niños, porque los niños habilitan las funciones. Un niño que no sabe hablar no es que lo rehabilito, no, lo habilito que empiece a hablar. Un adulto que tuvo una ACV y perdió el habla, lo rehabilito para que pueda hablar. ¿Se entiende la diferencia de rehabilitación y habilitación? Habilito una función, rehabilito una función que perdió, ¿sí? Sobre todo en los adultos. Bueno, la formación laboral, los centros de formación laboral, hay préstamos, regímenes diferenciales de seguridad social, la escolarización y orientación individual y familiar. Después está la ley 24.901, que esta le exige son las prestaciones básicas de atención integral a favor de las personas con discapacidad. ¿Y de qué se trata? Bueno, prevención, asistencia, promoción y protección. ¿Cuál es el objetivo? Brindarles una cobertura integral a sus necesidades. Esto tiene que ver con el plan SUMAR, dice no, el plan, ¿cómo se llama? El plan que en realidad no cubre nada, básicamente. Lo que te da el Q, ¿sí? Que te dice tiene obra social, no me acuerdo cómo se llama, se me hizo una... Discúlpame, todo esto está bárbaro, de hecho, es cierto que hay muchas cosas para discapacitados, pero muchas veces estas cosas se olvidan o no se preocupan para que la persona con discapacidad pueda tener real acceso a estas cosas. A mí me tocó la discapacidad de mi hermano y en función de eso vi un montón de cosas. Por ejemplo, mi hermano se mueve de forma autónoma, casi, pero él va a renovar el registro y antes de que existieran los cartelitos que hay ahora decían fulanito de tal, gritaban, número 48, y mi hermano no escucha. Podía estar ahí hasta que se muera esperando, entonces necesitaba de alguien que esté con él para decir, che, te llamaron a vos. Entonces, después aparecieron los carteles donde le dice el turno y el nombre, pero eso fue muchos años después. Después hay muchas cosas para discapacitados, pero está en internet, está en la computadora. Mi hermano no sabe manejar la computadora. Entonces necesita de un tercero que conozca para tener acceso a los beneficios que son para él. Entonces, todavía como sociedad nos faltan muchas cosas para que
las cosas que se proponen para los discapacitados, puedan los discapacitados tener acceso a eso. Funciona, básicamente. Pero, o sea, no falta mucho, de todos modos se enfoque nada, ¿no? Pero igual, hoy por hoy, necesitas a una persona con todas las luces para que pueda favorecer a una persona con discapacidad, lo cual limita a la persona con discapacidad más todavía. Desgraciadamente está mucho en la sociedad, en nosotros, que no sabemos distinguir. Hay muy poca empatía con la persona con discapacidad, porque la discapacidad no es solo el que no ve o el que anda en silla de ruedas o el que es Down. Hay 1000 y pico de síndromes genéticos, hereditarios, y que no se ven, pero son personas con discapacidad, que suben con un boleto de discapacidad, pero como lo ven que no es Down, no es ciego, no le dan el asiento, O lo baja. lo baja. Viajar en colectivo es tremendo con una persona que... Bueno, habría que hacer una... El tema es que los padres que tenemos chicos con discapacidad hemos luchado toda la vida y vamos a seguir luchando hasta el último día que nos podamos respirar. Pero tenemos que ser conscientes, toda la sociedad, hablar de este tema con el corazón abierto, ¿no? Al otro, porque todos somos diferentes y todos tenemos distintas discapacidades, como dijeron hoy, porque no somos perfectos en todos, pero nosotros que estamos en iglesia, por lo menos, somos agentes pastorales, ¿no? Empecemos nosotros, ¿no? Porque es una lucha tremenda para los padres que nunca se puede juntar un grupo de padres donde se ayuden, porque a veces hay gente que lo puede afrontar porque tiene la ayuda de un médico, de un profesional que lo guía, pero otras veces hay gente que no tiene la capacidad de entender y, como ustedes dijeron, o los diagnósticos llegan tarde, o no pueden entender, no pueden pasar el duelo, y no tienen la facilidad económica a veces para estar. Y todo lo que hay en discapacidad, el papá tiene que nutrirse de mucha sabiduría y conocimiento, consultar profesionales dignos también, porque hay un montón de cosas en discapacidad, que hasta un taller protegido tiene un montón de cosas que hay que estar encima porque son discriminados en todas partes. Igualmente, no hay una parte. también se cae en la revictimización, ¿no? Un certificado de discapacidad. Una persona que tiene el síndrome de mi hermano, o que le falta una pierna, ¿por qué tiene que renovar todos los años? La pierna no le va a crecer. Mi hermano... Pero si me dejan terminar, momento más, silencio, silent please. Faltan 10 minutos y quiero terminar, así que se me callan todos. Bueno, el sistema de prestación básica de habilitación y rehabilitación integral, bueno, esa es la que le establece, con esta ley, que es de 1997, les exigen a las obras sociales que puedan cumplir, ¿sí? Y si no cumplen, abogados, viejos. Es así, abogados, ¿sí? Y que haya, bueno, y un juez piola, busquen un juez que lo saque por lo menos, Bueno, y hay un ente regulador que no sé cómo funciona, no vamos a poner las manos en el fuego por nadie, que debería ser la Superintendencia de Servicios de Salud. ¿Sí? Para hacer las denuncias se tiene que entrar a la Argentina y ahí se hacen las denuncias. Tener obviamente usuario, clave, clavecita para entrar a la Argentina, otra traba más. Bueno, esta es la ley del certificado único de discapacidad. Desastre le hicieron con eso. Bueno, ahora salió, les quiero contar, ¿no? Que se modificó porque antes había que renovarlo. La verdad que si un niño nace con síndrome de Down, no se le va a ir el síndrome de Down sino 20 años, ¿sí? Entonces yo que hago certificado de discapacidad todo el tiempo, digo, ¿por qué otra vez tengo que llenar esto? Si el chico tiene esto, ya está. Bueno, no. Ahora, hace 2 días,
La condición es que no se renuevan más los certificados de discapacidad que ya fueron renovados 2 veces. Por ejemplo, el de su hermano en su casa, ya no se renueva más. No se renuevan más los certificados de las personas de 60 años, arriba de 60 años. No se renuevan más. Y no se renuevan más los certificados que habilitan la utilización de equipos, silla de rueda, audífono, no sé, algo visual, ¿sí? No se renuevan más. O sea que bueno, eso dentro de todo es bueno, ¿sí? Es un avance importantísimo, porque yo te estoy diciendo del síndrome de Down, que yo en realidad tengo como 150 niños con síndrome de Down que sigo, y me la paso renovando. Viene noviembre y ya empiezan todos los problemas, ¿sí? Así que eso es bueno, ¿sí? Dentro de todo lo malo. Bueno, acá tenemos el famoso, ¿sí? Y bueno, ¿cómo tramitarlo? Yo creo que, bueno, es un documento público, toda la historia, Pero vamos a lo concreto, ¿sí? Te cubre salud 100%, prestaciones, transporte, si te pusieron transporte en el CUT. Si la Junta Evaluadora consideró que no necesitas un transporte, no te lo va a pagar nadie, ¿sí? Y siempre funciona el CUT, y esto lo aclaramos, con una obra social, porque el Estado no te da nada con el CUT, salvo un colectivo de pasaje gratis y no pagar los peajes y el estacionamiento, y no sé, algún impuesto. Pero después, para la persona con discapacidad no tiene ningún beneficio. O sea, ese es el problema, que si no tenés obra social, no tenés acceso a una salud, buena salud sí porque están los hospitales, si tenés suerte en la chapa, pero prestaciones de habilitación no tenés ninguna. Escuelas especiales sí, las escuelas de la provincia, si necesita un set en el centro educativo terapéutico, no hay gratis set, ¿sí? Bueno, ¿cómo se tramita? ¿Alguien sabe cómo se tramita el CUP? La municipalidad te manda a un centro médico, yo por ejemplo vamos a alquilar. Me mandan, mi hermano vive en Telviso. Y a él le corresponde el centro de la Esperanza, el Derqui, Cruce Derqui, ahí está el centro de la Esperanza. Yo fui hace una semana, 2, y fui a pedir. ¿Qué edad tiene su hermano? ¿Cómo? ¿Qué edad tiene su hermano? 70. Bueno, ya no lo tiene que renovar más. 76. Ya no lo tiene que renovar más, porque tiene no vaya más adentro. ¿Qué tengo que hacer? ¿Nada? Nada, ya está. En realidad, o sea, Tendría que sí, preguntar, ¿no? porque ahora los nuevos certificados van a salir con la leyenda. Yo tendría que escribir a mi sin vencimiento. O sea que sí, a partir de ahora, pero sí. Pero no hay que llevar todos los papeles. No, Porque esta vendría a ser la segunda renovación. Porque la primera la hice en el 2010 y me lo dieron por 14 años. Que me toca ahora en agosto. No, yo creo que tiene que entrar a la Argentina con los datos del señor y ahí ver qué le están ofreciendo, porque yo creo que esto va a ser digital. No tiene que igual mover. como todo es tan nuevo, seguramente la gente se Aparte, lo que te piden es un certificado de neurólogo, en el caso de firmar neurólogo, y además Me quedan 5. Bueno, esto es en San Martín, ¿sí? igual Está todo en la página, pero ¿cómo es? Primero necesito las planillas, ¿sí? Para llenarlas. Después, si el paciente, ¿no? La persona que tiene discapacidad es un niño, bueno, junto todo, una evaluación del neurólogo, el CUT lo puede llenar cualquier médico, ¿no? El neurólogo, sí, eso vamos a decirlo también, ¿sí? Cualquier médico que conozca al paciente, ¿sí? No tiene que ser el neurólogo, ¿está? Bueno, después, si es algo mental, hay patologías cardíacas, trasplantados, hipoacúsicos, ¿cuánto era el otorrino, cardiológico, era el oftalmólogo? Una persona muy mayor que ya está postrada y no se puede mover. Claro. Eso lo hará el médico de cabecera. Bueno, se llena esa planilla, se completa, se le adjunta todos los documentos y se entrega, ¿no? En el complejo, esto es en San Martín, ¿sí? En el complejo municipal de rehabilitación psicofísica. Entregan toda la documentación y después ellos se van a comunicar con ustedes para la junta evaluadora.
Y ahí lo hacen a través del Zoom, porque ni siquiera lo hacen presencial. O sea, lo ven al niño, al joven, al adulto, y ahí le dan el curso. En mi caso es San Martín, pero como yo pertenezco a 3 de febrero, tuve que ir, llevar todos los documentos de acción social, mostrarles, pero me dieron enseguida el turno. Me dijeron, la junta médica la tenés. Pero igual hay que presentarlo personalmente, ¿no? 3 de febrero al menos pasó así, después fui con mi hija, había 3 o 4 doctoras que evaluaron todo el caso. En un mes te dicen, para venir que te damos esto. Ahí está. Y que te habilita las prestaciones, los tratamientos, ¿sí? Transporte, escuela especial si necesitan, todo lo que es educación, transporte, salud. O sea, para gozar del beneficio, tienen en cuenta en qué partido reside. Exacto. Tiene que residir en San Martín o en 3 de febrero. O sea, Claro, no, para hacer el Q es en el domicilio, no para gozar todo. No, la Y verdad. eso hace unos años, porque antes se tramitaba en un único lugar. En Belgrano, en el Banco A Belgrano, 2 años. Ramsay. Era al final, firmaron una cosa. Ah, sí, era allá por River Plate, por ahí. Claro, en la calle Ramsay. Claro. Terrible clubes. La Ramsay estaba alto, era un centro de rehabilitación. Bueno, después de todo esto, ya lo saben, la verdad que nada, prefiero preguntas, sus dudas, que es mucho más productivo. ¿Sí? Igual les queda todo esto, les queda a ellos. Ah, está bien. Le queda todo el power, ¿sí? gracias por el favor. No, pero mi pregunta no es problema. Hago preguntas. Nos quedan 5 Tengo una minutos. pregunta con lo que venía de antes, esto que decías, no me acuerdo la sigla que usaron, ¿no? Pero veo como que hay mucho autismo, mucho, no sé, yo, mi generación hace 50 años atrás, no recuerdo que había tanto de eso. Puede haber un chico que tenía... Es la morbilidad nueva del siglo XXI, ¿22? ¿No? Siglo XXI, O sea, siempre hubo chicos capaz que le faltó un poco más, como Tranquilo. pero esto habla de que, no sé, se nota mucho esto de Eso porque también autismo, no sé cómo por la definirlo. pandemia, porque se presentaron los casos. Pero te diría que, no sé, si serán los últimos 15 o 20 años. Pero esa no, ahora la gente no, la sobrevida es superior, hay tratamientos para muchas enfermedades que no había antes, entonces se empezó a ver diferente. Seguro que en mi aula, cuando estaba en primer grado, había un chico que era neurodivergente, lo que pasa es que yo no me daba cuenta, porque no estaba la palabra neurodivergente. Que le molestaba, que pegaba, el de la conducta que no aprendía. Ahora que no aprende, bueno, busquemos que no tenga un trastorno del aprendizaje, que no tenga una dislexia. Pero antes repetías y listo. Bueno, pero ahora se busca la forma de no ponerle barreras, ¿está? Como dijimos, ¿por qué voy a repetir? ¿Por qué no le ayudamos a que aprenda como tiene que aprender? Tenemos que cambiar la mentalidad. Es importante para mi manera de ver el hecho de que sepamos qué significa, por ejemplo, autista, porque, como dije una palabra, pero hay varias, ¿no? Porque a veces la gente desconoce el significado de esa palabra. Entonces, al no tener noción de nada, no sabe ni cómo tratarlo, ni cómo moverse, ni cómo hablar con la familia, ni nada. Para mí es importante, por ejemplo, el síndrome de Asperger. Creo yo que es importante. Bueno, a ver, ¿qué es el autismo? Es un trastorno en neurodesarrollo. ¿Por qué? Porque hay alteraciones en la formación de ese cerebro, ¿sí? A nivel química, a nivel estructural, a nivel ambiental. El ambiente, el cerebro cuando nace un bebé se alimenta del alimento y del ambiente, ¿sí? Entonces, todas esas dificultades hacen que este niño o niña tenga una dificultad en lo que es la comunicación social, no que no hable, sino que no sepa comunicarse. Que no pueda pedir que mamá me da la leche, no sé, o con gestos, pidiendo con el dedo, señalando cuando son pequeños, se acordarán de los que tienen nietos o hijos que señalaban todo el tiempo, que no puedan hacer eso. Me pusieron la tijera. Y estereotipos, ¿sí? Movimientos diferentes. Eso.
Pero bueno, todo lo que obviamente quieran pues preguntar, quedamos a disposición también para por ahí podemos hacer algo de neurodivergencia. Nos invitan y damos algo de neurodivergencia. Muchas gracias y bueno, nos compartieron todo el material, así que va a estar disponible y seguro, ya que